Con el tabaco, los campesinos canarios contribuyeron de una forma importante al desarrollo económico y político de Cuba. Pero del campo también salió, gracias a la influencia del campesino canario, una música con nombre propio, el punto cubano. Al punto cubano yo le he dedicado mucho más tiempo y más interés, porque me pareció que era un género con muchos valores musicales y sociales, que era muy discriminado en el pueblo, discriminado por algunas clases, porque considero que nosotros tuvimos una época muy larga de división social en la sociedad nuestra, pero que había grupos que se nucleaban para interpretar la música campesina. Desde el inicio hubo negros y blancos que la cantaron, y sin embargo hubo algunos escritores que discriminaron la música negra y dijeron que la música campesina blanqueaba la música cubana. Y no es así, porque nosotros no somos negros ni blancos, somos cubanos. Y somos dos pueblos que hemos unido nuestras culturas para hacer una nueva cultura que es la cubana. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeño porque mi familia es de una herencia de improvisadores. Mi abuelo, que era canario, mi abuelo canarión de Arucas, cantaba el punto cubano y tocaba, él mismo se acompañaba. Y entonces mi padre salió improvisador, repentista de punto cubano, y mi hermano también. Entonces en mi casa se cantaba y el que tocaba era mi abuelo. Pero mi abuelo también estaba un poco viejo y decía, bueno, yo toda la vida no voy a durar, así que tiene que salir un músico aquí también. Y yo fui el que me decidí y salí también un poquito repentista y músico también. Y bueno, mi abuelo me enseñó los primeros pasos del laúd, pero después ya yo me trasladé a La Habana y allí estudié con maestros del laúd, de la música cubana, la música tradicional. Y bueno, al irme para allá pues estaba muy contento porque me estaba superando un poco en el instrumento y con mucho deseo de regresar a Matanza para que mi abuelo me oyera allí, ¿no? Y viera lo que me había superado en el instrumento. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando llego yo flipando allí a casa de mi abuelo? Abuelo, mira lo que aprendí en La Habana, que para que veas el punto cubano que aprendí, aparte de lo que tú me has enseñado. Empecé a tocar el punto cubano y entonces mi abuelo me miraba y yo decía, aquí las felicitaciones van a ser muchas. Y cuando terminé de tocar, digo, bueno, ¿qué tal? Dice, eso no es punto cubano, eso no es punto cubano, eso es otra cosa lo que tú estás tocando. Se le llama punto porque es un canto acompañado de un instrumento de púa, punteado. Porque se puntea con el tiple, se puntea con la bandurria, por eso se le llama punto. Bueno, Luisa, ahora te voy a hacer una simple demostración de cómo es el punto tradicional, este que me enseñó mi abuelo y que se toca aquí en La Palma también. Recientemente yo he conseguido algunos textos que me permiten proponer la hipótesis. Toda hipótesis se propone y se buscan los elementos que la justifiquen y luego se comprueban, ¿no? A la comprobación no he llegado, pero yo propongo la hipótesis de que el punto cubano tiene elementos raigales de la cultura ibérica que estaban presentes ya y en un momento de evolución, cuando el descubrimiento y conquista de América. Estos elementos que estaban en el tránsito del siglo XV al XVI, estaban dando forma en España a una serie de géneros que dieron luego origen al flamenco. Pero dentro de esos géneros de origen del flamenco está el fandango. Así que estos elementos que dan formación al fandango pasan también a las Islas Canarias. Y las Islas Canarias empiezan a adquirir sus nombres propios también. Así que vamos a ver en qué momento podemos decir o deducir que también es un fandango las isas, la folía, porque si hay seguidilla y si hay malagueña. Efectivamente. Entonces, la influencia canaria más fuerte que nos viene es la campesina. Y son ellos los que nos traen esos elementos. Y por aquí es por donde empiezan
a estructurarse una serie de elementos distintos en distintas regiones, según el lugar donde lleguen y según el aislamiento de esas regiones. En Cuba, a lo largo de todo el Caimán Antillano, ahí hay repentismo. Desde oriente hasta occidente hay repentismo. Lo que pasa es que la fuente fundamental de los improvisadores está de Pinar del Río a Santa Clara, mayormente, ¿no? Los buenos improvisadores. Matanzas por excelencia, no porque yo sea matancero tampoco, sino Matanzas por excelencia siempre ha sido la cuna de improvisadores como tal, porque los poetas repentistas no se caracterizan por tener una buena voz ni nada, sino por ser grandes improvisadores como tal. Y ya después en las provincias centrales, que es donde está todo el asentamiento canario, yo creo que ahí se conserva un poquito más la tradición, pero con otros estilos diferentes, ya estilos más ritmáticos, tonadas un poquito más alegres. Porque los campesinos primero estuvieron cerca de las poblaciones, pero a medida que las poblaciones crecen y los cultivos se aíslan y se mandan hacia otros lugares lejanos de las poblaciones, hay núcleos rurales que quedan más o menos cerrados. Por eso hay puntos en Pinar del Río que tienen unas características, hay puntos en Matanzas que tienen otros, hay puntos en la zona central que tienen otros, hay puntos en Camagüey y todas las zonas aledañas a Camagüey que tienen otras características. Pero generalidades, todos usan la décima espinela. Todos usan el modo mayor mixolidio y el modo menor frigio. Y todos tienen acompañamiento de cuerda pulsada. No como la guitarra, no tienen los melismas del flamenco, tienen otras cosas, los puntos cubanos, que sí vienen de Canarias. ¿Y qué similitud le ve usted a los instrumentos, las cuerdas, o sonidos, o sonoridad, entre Canarias y Cuba, por ejemplo? Yo los veo muy similares. Lo que en Canarias se usa más el timple rasgueado. Y aquí se usa el timple o el tiple punteado. A lo que nosotros le llamamos laúd es la bandurria contralto. También en la literatura dicen que cantaba el punto al son del tiple y el güiro. El güiro es un instrumento nuestro, aborigen, que se une al instrumento hispánico. Eso es parte de la estructura del punto cubano. En Cuba no se han roto los moldes como tal del punto cubano. Lo que pasa es que en Cuba se acompañan por el tres, la guitarra y el laúd, y algún instrumento de percusión también, la clave y el güiro. Y entonces esos son los que mantienen la tradición, el mismo ritmo y los valores ritmáticos del punto cubano tradicional. Ahora el laúd se hizo una innovación en él que fuera un instrumento que mientras el repentista iba improvisando, en el momento que el repentista pensaba, el laúd fuera otro repentista, improvisara también. ¿Y la picaresca en el letra? Eso sí viene de España. Sí. En la música campesina hay mucha picaresca, mucha picaresca. Te hablaba ayer de una joven que presentó una ponencia sobre el eufemismo en la décima. Y ella daba como canaria una décima en que un hombre habla de cuando era joven la fuerza vital que tenía y ahora que es viejo que ya no tiene fuerza. Y entonces empieza a hablar y cambia una décima cubana con nombres aplicados al mismo hecho en Canarias. Pero entonces él dice una palabra, te voy a decir esto, es parte de una grosería, pero es científico el trabajo del estudio, ¿no? Ella dice que, no sé cómo se refiere, a que no puede echar un canuto. Y aquí se dice echar un palo, hacer el acto sexual. Entre gente muy vulgar dice, no, vamos a echar un palo. Entonces el canuto es una de las secciones de la caña de azúcar, que están separadas por unos anillos, ¿no? Bueno, el canuto tiene más o menos la dimensión del pene. Entonces ella dice, no puede echar un canuto, y ella no sabía lo que era un canuto. Y pensaba que eso era un eufemismo de otra cosa. Digo, no, eso lo que significa es esto. Yo conozco la décima de Cuba. Entonces el asombro de ellos era que cada vez que hacían una décima yo la conocía de Cuba.
y decía inclusive dónde se cantaba y quién la cantaba, ¿no? Fue sorprendente porque mi abuelo siempre me hablaba, siempre me decía, en Canarias hay versadores tanto como estos que hay aquí en Cuba. Y mi padre y mi hermano y yo no lo creíamos porque no pensábamos que fuera así. Y entonces dio la casualidad que mi abuelo nunca más vino a Canarias, pero dio la casualidad que vine yo, y cuando me fui a La Palma, que me llevaron a Garafía, a San Antonio del Monte, allí me encontré con los versadores y tuve la oportunidad de cantar con ellos. Fue alucinante para mí, yo no me lo creía porque me parecía que estaba viendo a mi abuelo tocar allí. Es que la relación ha sido muy intensa entre Canarias y Cuba. Yo creo que más que entre España y Cuba. El punto cubano, un estilo musical nacido de Canarios. Un genio de la música.